tal amigos de Cadena Sur? Este es el programa Efecto Mariposa y como cada jueves presentamos un tema interesante. En esta ocasión invitamos ya a alguien que es ya de casa, que es Jorge Atala. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días, buenas noches. Hola Rafael, ¿cómo estás? Pues mira, pues te invitamos porque propusiste este tema que viene a colación por lo que acaba de ocurrir de la revocación de mandato y todo esto, ¿no? Y tu tema es la intención de gobernar con odio. Suena fuerte el tema, bueno, quiero recalcar que tú eres psicólogo y aparte eres antropólogo, entonces, pues ves tanto el dentro, el dentro como el fuera o el entorno, ¿no? El entorno y el desarrollo de la sociedad. Entonces, se me hace bien interesante lo que propusiste a partir de lo que está ocurriendo desde que este presidente de la República ganó la elección. ¿Qué nos Ujú. puedes comentar de este tema, de la intención de gobernar con odio? Pues mira, primero, bueno, gracias como siempre por invitarme. Siempre me da mucho gusto venir. Y ahora sí, ahora yo te hice esta propuesta de tema porque lo he estado pensando en una de las reuniones anteriores, de los programas anteriores, justo te dije que me parecía alarmante que cada vez estaba más fuerte el asunto de como de la intolerancia y de como cierta semilla de venganza que había entre la gente que no ganó la elección. Y te dije, es algo que deberíamos de estar alarmados porque cada vez se pone peor. Pero ahorita justo, pues pasó el doble fenómeno, ¿no? Que vino la marcha, eh, ya ni siquiera quiero decirle marcha fifí, porque los fifís no marcharon, ¿no? ¿No? Marchó la Los gente, aspiracionistas, sí, los wannabes, ¿no? Les los dicen. wannabe. Justo los aspiracionistas marchan, pero ya marchan, no sé si decir con frustración, ya con enojo, pero sí se les ve una sed de venganza brutal, ¿no? Es muy chistoso porque yo sigo pues a gente, no sé si decir de izquierda, pero bueno, gente que está del lado de Andrés Manuel, o que por lo menos está digamos, neutral, ¿no? Viendo a esta gente, pero pues en general gente que le gusta burlarse, ¿no? No sé si ubicas a Poncho Gutiérrez. Ajá. Ese, ese chico es muy chistoso, ¿no? Muy chistoso. Y andaba por ahí, ¿no? Entrevistando a la gente y, bueno, tomando la, la, la marcha. Testimonios. Sí, y de verdad es que esa gente ya no puedo decir que están enojados. Es gente que en serio quiere venganza. Y el fenómeno es brutal, ¿no? Porque sí comenzó con Andrés Manuel, o sea, no quiero decir que ganó solo Andrés Manuel, ¿no? Pues ganamos todos los que votamos. Por primera vez en mucho tiempo, siento que ganó verdaderamente eh, un presidente al que la gente quería que ganara, ¿no? Por todos los problemas que traían los otros partidos y que siguen en ese asunto. Entonces, como que ganamos, ¿no? Entonces, como desde que ganamos, esta gente empezó a arderse más y más y más. Y curiosamente, ¿no? Más pasan cosas positivas y más enojados están. Más enojados están. O sea, sale lo de el aeropuerto, no lo soportan, ¿no? No lo soportan. Y dicen, no, nunca voy a viajar ahí, ¿no? Eh, pasa la estabilidad del peso. No, esta noticia que acabamos de ver de la inflación, ¿no? En esta primera parte del año, que a México le fue mejor que a Estados Unidos, ¿no? Lo que nunca, ¿no? O lo que difícilmente ocurre. Y no, o sea, y todo el tiempo es un enfado, ¿no? Entonces vino esta marcha. Y pues en la marcha, junto con Twitter y con sus lugares como de expresión favoritos, empezó, bueno, se descara, ¿no? Se descara el odio, el rencor,
Y me parece alarmante porque es un sector poblacional, no sé, realmente yo no podría decir que es muy grande, pero sí es un sector notorio por escandaloso, que en verdad tiene una furia bárbara y que es evidente que no es contra el presidente, ¿no? Es contra cualquier persona que simpatice con el presidente, ¿no? Que quiera que el presidente tenga continuidad y bla, bla, bla. Y, Entonces, y sí. fíjate que no es tan, como dices tú, no es tan solo contra el presidente, sino contra todo lo que signifique ¿cómo te diré? El simple hecho de reconocer, ¿sí? De reconocer que las cosas están haciendo distintas, que las cosas no, que las cosas estaban mal hechas y ahora pues se hacen de otra forma, ¿sí? Ujú. Y entonces ahí es donde ya no, como que ya no les cuadra, ¿no? Yo tengo amigos, ¿no? Que tratan de, o sea, que ellos son antigobierno y tratan de convencer a sus empleados de lo contrario, ¿no? Y entonces dices, bueno, pero si tú eres el fifí, ¿no? Tú eres el wannabe, o sea, tú eres el que supuestamente está sobre ellos y les dices que no traten de que las cosas sean diferentes, ¿no? ¿Sí me Ujú. explico? O sea, tu superioridad la quieres mantener, quieres estar sobre ellos como siempre has estado. Ujú. Y además estás sobre ellos, pero solamente por un pequeño escaloncito, ni siquiera es tan alto tu escalón. Ujú. Entonces, de dónde viene todo este odio, ¿no? Todo este odio. Ahora, como dices tú, las descalificaciones son una cosa tras otra. Si es el aeropuerto, que por qué se hizo ahí, que por qué no sé qué, si es el Tren Maya, si es. O sea, bueno, ahorita se ganó la elección, bueno, no se ganó la elección, sino se participó con un poquito más de 6 millones en votación para el sí continúa, y de todos modos no hay forma de convencerlos, valga la expresión y entre comillas. Sí, bueno, de hecho ni siquiera es que alguien quiera convencerlo, ¿no? Nada más que se callen. No más que se calle. Ándale, bueno, Pero, está difícil. pero no, no, mira, Rafael, lo que pasa es que sí es un asunto grave, porque yo creo que es un asunto histórico. O sea, creo que sí hay un parteaguas histórico acá. Si hay algo que marca a la 4T, es esa frase, fuera máscaras, Hey. ¿no? Eso desde el día uno, Andrés Manuel dice, fuera máscaras. Y ya no necesita decirlo, las máscaras se han ido cayendo, ¿no? Desde la verdadera prensa, ¿cómo decirlo? Ni siquiera prensa de la oposición, sino prensa opresora, ¿no? La verdadera prensa opresora, o sea, los asesinos simbólicos de la resistencia, de las buenas intenciones o de las intenciones de justicia en el país, esa prensa está ahorita desnuda y encuerada. Y ahí está el ejemplo en Carlos Loret, ¿no? Que es el que más se ha clavado, o Broso mismo, ¿no? Se han Sí. clavado contra Andrés Manuel y que creen que Andrés Manuel la trae contra ellos, ¿no? Y da enteramente la misma sensación de ellos o cualquier otro. Lo que se ha señalado una y otra vez es que hay una prensa que verdaderamente tiene la intención de manipulación de las grandes masas para mantener lo que Andrés Manuel decía, ¿no? Intereses creados, ¿no? Para mantener intereses de particulares que pues les va re bien de eso, ¿no? O sea, gente que tiene un dineral, pero un dineral en comparación con los periodistas que verdaderamente asesinan, por ejemplo, ¿no? Exacto. En el interior de la República, que es donde más se da en varios estados. Entonces, el fenómeno de odio es un fenómeno viejo, es un fenómeno como histórico, que se está desnudando cada vez más. Pero ahora hay que entenderlo exactamente cómo funciona, ¿no? Porque realmente había un equilibrio en la medida en la que un sector cualquiera
se podía identificar con los privilegios del sector de hasta arriba. O sea, esto es sentirse de una clase que verdaderamente no es su clase, ¿no? Que no es su clase social, que no es el grupo verdadero al que pertenecen. O sea, gente, por eso está bien la palabra aspiracionistas, ¿no? Gente Sí. que vive con una calidad, digamos, prestada, con una calidad de vida a crédito, que los tiene, pues básicamente esclavos al consumo y al pago, ¿no? Y que siempre han querido pensarse diferentes a los demás. Hace poco me topé con una foto chiquita que puso una ex compañera de la escuela, de ella, pues vestida como, ella es de Oaxaca, bueno, creo que ella no nace allí, pero sus papás sí, ¿no? Ujú. Entonces, tiene como un traje típico, ¿no? Y trencitas y todo. Y Ujú. justo ella recordaba, como uno no se acuerda, pues está uno chiquito y no está poniendo atención, ¿no? Pero ella recordaba que le decían la India María de chiquita, ¿no? Yo fui en una escuela, no voy a decir cuál, fui en una Ujú. escuela, pues de clase media, ¿no? Ujú. De clase media, que la colegiatura pues costaba más que la renta de alguna casa, ¿no? Y a mí me sorprendía, yo había ido en escuelas chiquitas, ¿no? En escuela, pues, fui a la misma escuela prácticamente desde el kinder, ¿no? Ujú. Escuela chiquitita, que era un salón de cada uno, y pocos alumnos. Cuando llego a esta escuela, pues era un poco más grande, y me sorprendía que hubiera tantas chicas güeras, ¿no? Pues, porque uno no estaba acostumbrado a ver eso. Y realmente me fui dando cuenta con los años que no eran güeras, que la mayoría, pero, y me sorprendía, desde la secundaria tenían el cabello pintado de rubio, De ¿no? rubio. Desde chiquitas, desde la secundaria. Entonces me llamaba la atención porque no es cierto que hubiera tantas chicas güeras. Realmente éramos iguales, pero pues ya sabes, ¿no? Los tonos de piel un poquito más claros tal vez, y la intención familiar, definitivamente, de teñir el cabello de rubio de Sí. las niñas. Entonces, pues ese era el punto, ¿no? Había como un sector de blancos y había los escasos más morenos. Y este era el caso de esta chica, que además era muy bonita, porque yo me acuerdo que yo la veía en la prepa y yo veía que era muy bonita, ¿no? Y además se cortaba el pelo como muy cortito y no era común, ¿no? Tener el pelo así como tan corto y se Mm. veía muy linda. Pues yo no sabía que ella pasó por este señalamiento constante, ¿no? De, pues de India, porque no sé si recordarás, cuando estábamos más chicos, decirle indio a una persona sí era un insulto. Como que ha Sí. ido pasando, ya no es Ya lo pasó de común. moda, ¿no? Ujú. Ujú. Pero bueno, la realidad es que está ese sector, que tampoco me gusta decirles whitexicans, sino verdaderamente aspiracionistas, wannabes, ¿no? Eh, y ese sector existía desde entonces. Y lo que pasa es que bien, el equilibrio era perfecto en la medida en la que ellos podían mantener su creencia de que eran Ujú. diferentes por el color de piel, porque hubieran ido a la universidad, porque tenían un trabajo de un ingreso superior o de una posición laboral superior. El equilibrio estaba perfecto. Justo ahorita recordé una persona que conozco que trabajó en un banco, ¿no? En un banco. Ella trabaja porque alguien de su familia trabajó ahí, pero siempre como operativo, ¿no? O sea, como de hasta abajo. Ella entra a trabajar ahí, pero fue a la universidad y salió inteligentilla. Entonces, pues fue muy hábil y muy rápido empezó a subir. Al grado que llega a hacerse la mano derecha de alguien de una posición muy superior. Y entonces cuando esta persona consigue una promoción, pues el lugar, digamos, esta jefatura, le correspondería a ella, ¿no? Él le dice, no hay otra persona, no hay forma de que alguien ocupe este lugar, entonces, pues tú ya es. Pero ella es morenita, ¿no? Ella es, pues morena, es color mexicano. No, hasta desaparecieron el puesto ¿Qué para fue? no dárselo. Oye, oye,
Sí, Oye, Jorge, vamos a ir a un corte. Ahorita nos terminas de platicar la historia y el concepto, lo que se deriva de esta historia. Vamos a ir a un corte aquí en Efecto Mariposa. Estamos hablando con Jorge Atala sobre la intención de gobernar con odio. Está interesante este tema. Regresamos aquí en Efecto Mariposa. Cadena Sur Multimedios es el medio ideal para tu publicidad. Nuestras plataformas digitales llegan a más de 90,000 seguidores todos los días, con lo que te damos audiencia garantizada. Déjanos ayudarte. Llámanos o haz contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales y de seguro tus ventas mejoran. Sintoniza todos los noticiarios y programas originales de Cadena Sur Multimedios a través de tu pantalla inteligente en nuestra dirección de YouTube. Si cuentas con una pantalla Smart, es muy sencillo. Solo entra a la aplicación de YouTube, busca nuestra dirección, Cadena Sur Noticias, a la hora de nuestros programas o a cualquier hora. Y listo, no te quedes fuera. Información y entretenimiento desde la comodidad de tu hogar con Cadena Sur Multimedios. Además, visita nuestras diferentes plataformas digitales. Cadena Sur Multimedios. Regresamos aquí, Efecto Mariposa, con este tema de la intención de gobernar con odio, con Jorge Atala, que es psicólogo y antropólogo. Nos platicaba sobre este asunto de que hasta desaparecieron el puesto de que le correspondía a esta persona. sí, justo, ¿no? O sea, en vez de darle el puesto, lo desaparecieron, dividieron funciones entre dos puestos más, y entonces ella ya tenía que hacer exactamente lo mismo, sin el nombramiento, sin el aumento a fuerza de sueldo, pero al mismo tiempo sirviéndole a dos personas, ¿no? Evidentemente no lo soportó, fue doloroso, fue lastimoso, renunció, y luego regresaron el puesto y pusieron gente, ¿no? Okay. Es brutal, ¿no? Y la realidad es esa, o sea, siempre funcionaron pensando que había diferencias por el color de piel. Ahora, acá es donde yo me puse a pensar que creo que ya era necesario, ya es necesario que entendamos qué es lo que está pasando en el fondo, ¿no? Porque creo yo que es un asunto histórico, creo yo que este desprecio a un sector poblacional, y no hablo de los morenos, sino justo de los wannabes, tiene que ver con el momento antes de la independencia de México. De verdad podríamos decir, ay, ¿eso qué? ¿No? Como dicen ellos mismos, eso ya fue hace miles de años, ¿no? Pero es que justo antes, pues si tenemos algo claro, es que los criollos no podían ocupar, bueno, durante un tiempo sí pudieron ocupar cargos públicos y bla, 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 pero finalmente la corona española dijo, no, ya no más, ¿no? Solo españoles llegados a España van a poder ocupar como los puestos importantes, y esto tenía como intenciones económicas. Ya ves que siempre estaban en guerra con los británicos y con los franceses, ¿no? Entonces, siento yo que esta distinción, o sea, es como, sí soy, porque soy hijo total de españoles, o sea, no soy como toda la indiada que tenemos dominada, domesticada, pero al mismo tiempo, como no soy de allá, no soy, ¿no? Entonces, ese limbo en el que quedaban como, sí somos totalmente sangre limpia, pero no tierra limpia, ¿no? Porque fuimos nacidos acá, ¿no? Y O sea, entonces, es lo que se plantea como desclasados. ajá, justo, Sí, porque ¿no? no somos de la masa, ni mestizos, ni bla, 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 ni somos españoles. Justo Claro. es esa pérdida de clase que los tiene súper ardidos. ¿Quiénes son los que financian la independencia? Ellos.
¿quiénes son los que no toleraron el inicio de la independencia? Porque pues a Morelos y a Hidalgo no les importó esa clase, ¿no? Ellos fueron justo por la masa, por la bola, por la indiada, ¿no? Ujú. Y pues fueron a los que persiguieron y a los que mataron, ¿no? Ah, y cuando ya hay esta consumación, creo que hace poco lo comentaba el Peje en una de sus conferencias, ¿no? Cuando ya se da ese brinco a la independencia, no fue la misma independencia que inició, ¿no? Ya realmente fue así como oh sí, ay no, ya nos invadieron los independentistas, entreguémonos, ¿no? Y lo que pasó fue que se le entregó el país a esa clase, no al pueblo, ¿no? No fue. Por eso tuvo que esperarse hasta la revolución para que hubiera nuevamente un levantamiento de las clases de abajo, ¿no? Y que tampoco creo yo que la revolución haya terminado con éxito totalmente, ¿no? Porque pues finalmente todos los ideólogos de ese tiempo se murieron, ¿no? Claro. Y mal, ¿no? Y mal. Sí. ¿no? Y además el resultado final fue el PRI, ¿no? Que tampoco es que se pueda decir, ay, maldito PRI, ¿no? Porque pues de ahí salió Lázaro Cárdenas, ¿no? O sea, tenemos como... Sí. Hay buenas referencias también, ¿no? Sí. Entonces, bueno, el punto es que esa sensación de pérdida de clase creo que es muy, muy endeble, ¿no? Como hoy en día las feministas que hablan de masculinidades frágiles, yo creo que nosotros podríamos hablar de blanquismo o de blanquitud frágil, ¿no? Porque en cualquier momento se cuestiona y se rompen, no lo soportan, o sea, no soportan que el presidente haya salido del pueblo, no soportan que el presidente se apellide López. No lo soportan. Exacto. Por eso le dicen López, Lopitos, ¿no? Sí, claro. Llegamos a de terminas y te vas. La frase más estúpida de todas las frases que han emanado de los wannabes, ¿no? De la oposición actual. Terminas y te vas. Es la frase más estúpida del mundo porque es como básicamente decir, eres un gato y te me vas, ¿no? Te me vas y se me van todos ustedes, ¿no? Te me sales. Ya sabes, esa gente que en el Burger King llama al gerente porque le dio su hamburguesa con 2 pepinillos, ¿no? Eso está bueno. Es que es esa gente, ¿no? O sea, justo, o que va al Sanborns y quiere ningunear a la mesera, ¿no? Y que además le dice, por mí tragas, ¿no? Ajá. Es esa gente. Esa gente es la que se está manifestando. El problema es que ellos quieren gobernar el país. Ni siquiera ellos. Quieren que los gobierne alguien que les dé la razón en cuanto a la diferencia de clase. Y eso es lo que es fatal, ¿no? Esa población lo que tiene es una fragilidad de clase que no soportan y que se les rompió con la llegada de Andrés Manuel, que se les rompió o que se les, ni siquiera que se les rompió porque ya estaba rota, que se les, como que se les hace más polvo con el aeropuerto, con la inflación, pues sí, brutal en todo el mundo, pero no tan bárbara como nos hubiera tocado en otras ocasiones, ¿no? Que cuando Estados Unidos ya ves que les va mal y a nosotros nos va súper peor, ¿no? Con el peso estable. Ayer me decía una chica que veo en consulta en línea, que está en Europa, me decía, ¿me puedes esperar para que te pague unas semanas porque el euro bajó y entonces voy a perder dinero, ¿no? Y le digo, sí, pues sí, ¿no? Pero si soy honesto, espero que sigas perdiendo dinero, ¿no? Que siga bajando porque eso habla de un peso fuerte, ¿no? Exacto. Entonces, todo esto les hace, ¿sabes? Como que les resquebraja más ya su pedacería, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que he estado pensando? Le he estado dando muchas vueltas en mi cabeza y creo que sí, el problema es la fragilidad de clase que tienen y el problema es que no soportan la idea de que esa línea de clase que imaginariamente tenían, porque es imaginario, pues, o sea, hay gente que vende tacos que gana mucho más que ellos, ¿no?
Ajá, Claro. o chicas que venden Betterware y esas cosas, ¿no? Realmente, esa idea que tenían como de los puestos, el prestigio, la universidad, el color de piel y todo, se les está haciendo polvo y es lo que los tiene tan enojados. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es que este odio que están manifestando ya es un odio que sí podemos analizar psicológicamente de una sola manera, ¿no? Es un odio que tienen hacia sí mismos. No hay otra forma, ¿no? La magnitud de este odio que estamos viendo manifestarse todo el tiempo es un odio que tienen hacia sí mismos, porque fíjate, lo que tratan de sostener es no somos iguales, ¿no? No somos iguales. Ustedes son los de abajo chairos asquerosos y nosotros somos fifís, ¿no? Realmente son wannabes, pero nosotros somos fifís, ¿no? Y esta diferencia, que es la que se les rompe y se les rompe y se les rompe, hace que exacerben su odio y entonces odian más y odian más y odian más. ¿Por qué? Porque lo que odian es no poderse sostener en esa clase. Sí odian a México porque odian ser mexicanos. Y sí es esa clase que desde la independencia odiaba ser mexicana, ¿no? Todavía no eran mexicanos, todavía no había México, ¿no? Pero odiaban no ser españoles y odiaban estar aquí atrapados, cautivos en su identidad criolla, ¿no? Que no les daba orgullo, que no les daba nada. ¿Por qué? Porque simplemente mantenían la estupidez como forma de pensar, ¿no? O sea, no podían pertenecer a la gran corona, sino a la subcorona. Y nunca iban a poder llegar hasta allá por haber nacido aquí. Ese es el gran problema. Odian ser mexicanos, y no es que odien su color de piel o que, no, realmente odian ser mexicanos por no haber nacido gringos, por no haber nacido europeos. Europeos a veces creo que es mucho pensar para ellos, ¿no? Por no haber nacido gringos, básicamente. Pero bueno, ya ves Porfirio Díaz, ¿no? Porfirio Díaz le hubiera encantado ser blanco. No está enterrado en París, Ajá. está enterrado allá. ¿Qué tiene que ir a hacer allá? ¿No? Claro. Bueno, está enterrado en París. Eh, Al principio del sexenio se pretendía traerlo, ¿no? Sí. Traerlo pues, por fin. Sí estaría bueno que se entierre aquí. No, Eh, imagínate la polémica que se va a armar. sí, no creo que sea fácil hacer algo así, ¿no? Oye, y entonces, por ejemplo, vamos a suponer que dentro de 3 años o menos de 3 años gana la oposición. ¿Cómo van a gobernar a este país tan diverso y este país que con esta situación que se ha presentado, Octavio Paz estaría fascinado en poderlo ver y escribir y Ujú. describir? Imagínate, ¿cómo crees que van a gobernar? Mira, si llegaran a quedar, que lo creo posible, si llegara a quedar una coalición, porque ya realmente ya no hay partidos, ¿no? Ya es Ujú. Morena y todos los demás, ¿no? O quien se afilia a Morena y todos los demás. Si llegaran a quedar, creo que toda esta gente ya se quedaría callada porque, ¿sabes? Sería como su ungüento para el ardor, ¿no? Su vitacilina. Ujú. Y ya se quedarían callados, ¿no? Empezarían a burlarse, ¿no? Unos 2, 3 meses, pero esos viven al momento, ¿no? Luego se distraerían con cualquier cosa, con que si Alfredo Adame se peleó o alguna cosa así. Eh, o lo de Will Smith, ¿no? Ajá. Esto se entretiene. El problema es que a quien quieren encumbrar, sí es un grupo que trae la venganza y pues el apañar, el despojo como forma de estar, ¿no? Como forma de gobernar. Entonces, ese es el problema. O sea, esta gente lo que quiere es encumbrar y tolerar, nuevamente, pues recordemos lo que pasó con Peña, ¿no? El uso de la policía contra la gente fue, desde que gobernó en el Estado de México, fue la marca de sus periodos gubernamentales. El uso de las fuerzas policíacas contra la población que tuviera tantita intención de oponerse. Recuerda su toma de protesta, hubo balas de goma, ¿no? Sí. Hubo balas de goma, lacrimógenos, hubo mucha policía en la toma de protesta de Peña Nieto.
O sea, ese es el problema. El problema es que esta gente está dispuesta a encumbrar a esa gente, a ese sector, que en verdad es un sector violento, es un sector ladrón, es un sector vendepatrias y es un sector que no se anda con payasadas, ¿no? Al opositor lo destruye, lo asesina, lo margina. Eso sí, ni censuran, esos matan. Ese es el problema. Por eso, cuando digo gobernar con odio, hay que entender una cosa. La pretensión es gobernar o permitir que gobierne quien va a hacer del odio la forma de relacionarse con el pueblo. Te opones, te destruyo. Y esto tenemos ejemplos todavía en el interior de la República. Hay que ver los periodistas asesinados, ¿no? Hay que ver el funcionamiento, básicamente ahorita contra la prensa, ¿no? Sí. En un montón de lugares que además son regiones que todavía están gobernadas por ellos, ¿no? Por las coaliciones PAN, PRI. Son grupos de asesinos intolerantes. Ese es el problema. Esa gente no le importa que haya otro Ayotzinapa. No le importa. No le importa que haya otra vez desapariciones forzadas, que haya represión, que haya violencia o uso de la fuerza pública contra la gente. A esa gente no le importa. Y ese es el problema. Ese es el peligro de no frenar las cosas. Ya hay analistas de todo esto, ¿no? La cuestión del INE, ¿no? El valor de la revocación como para que se haga un ejercicio permanente. Estas cosas hay que pensarlas, hay que analizarlas porque el porvenir, si se permite que aquellos vuelvan a encumbrar a este sector, es peligrosísimo porque se va a gobernar con venganza. Con venganza. Y egoísmo total, ¿no? Porque esta gente es egoísta, ¿no? Mientras a mí me vaya bien, ¿no? Ya sabes, esa señora que dice, mientras mi esposo me siga dando dinero, yo sigo aquí, ¿no? Ajá. Sí. Creo yo que ese es el gran peligro que tenemos, que ya lo había dicho, ¿no? No se puede permitir que se encumbre otra vez ese sector. Y el problema es que hay mucha gente que se afilia por solo la sensación de me odio por ser mexicano. Me odio por ser igual que cualquiera. Claro. Oye, Jorge, ¿cuál sería tu mensaje final ya para cerrar este efecto mariposa con tu participación? Pues básicamente yo diría que no debemos bajar la guardia, que debemos tener los oídos bien abiertos para escuchar lo que está pasando, que debemos seguir trabajando en explicarle a las personas esto, en explicarle a los amigos. O sea, sí tenemos una obligación. Tenemos la obligación de seguir haciendo que la gente sepa que sí existe una división real entre mexicanos, ¿no? Los que lo tienen todo, que son los verdaderos fifís, y los que tenemos que matarnos día a día por comer, por trabajar, pues por sobrevivir, ¿no? Entonces, creo yo que ese es el único mensaje que puedo dar. Tenemos que tener los oídos abiertos y pues en los 3 años que nos quedan, 2 y medio, tenemos que continuar la labor que empezamos hace un montón, ¿no? Que fue tratar de mantener la conciencia social y tratar de levantar una vez más el orgullo de haber nacido mexicanos, ¿no? Porque eso sí es un orgullo. Nacimos mexicanos y tenemos cosas extraordinarias, pero básicamente tenemos una cualidad y es que somos pueblo. Cuando cualquier cosa se necesita, sí funcionamos como pueblo. Los temblores, todas estas cosas lo demuestran. Ahí vamos todos. Nos levantamos como pueblo. Creo que eso es lo que hace falta. Muy bien, Jorge, pues interesante lo que nos platicas, tu disertación aquí en Efecto Mariposa. Como siempre, te agradezco tu participación cuando te surge la idea y vamos adelante con el tema siempre interesante que nos propones. Gracias, Jorge. Gracias a ti. Pues gracias a la gente que sintonizó Efecto Mariposa este jueves con este tema de la intención
de gobernar con odio. Pues gracias a la gente que sintonizó Cadena Sur en Facebook y Cadena Sur Multimedios en YouTube. Agradezco otra vez a Jorge y buenas noches.